Eso está interesante. Sí. Eso es lo que voy a poner ahorita. Presente el programa, por favor. Señores, bienvenidos a Bajo Radio. Hoy martes. Sí. Este programa está en la 96.1 FM de 5 a 7. Martes, qué sé yo, qué de febrero. Creado por Rubén Lamarche y Micaela Tolentino. ¿Cuándo es el 27 de febrero? Domingo. El domingo. Wow. 22 del mes 2 del año 2022. Exacto. Sí. O sea, que hoy un día de mala suerte. Bueno, no dicen eso, pero también. Voy a hacer un par de anuncios. El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, INDEX, le invita al conversatorio conmemorando con la diáspora el 178 aniversario de la independencia dominicana con la doctora Reina Rosario y el doctor Roberto Casá, 24 de febrero a las 6 de la tarde, virtual. Para más información, entren a Instagram, a Mi Cultura RD y van ahí a tener el ID y todo lo que necesitan para entrar. Eso me lo encontré muy interesante. Eso presupone un ¿cómo se dice conundrum? Una contradicción. Un conundrum. Eso presupone, porque ¿qué es lo que dice? 178 aniversario de la independencia dominicana. Correcto. Pero si no éramos independientes, quiere decir que la república no existía. Sí. Sí. O sea que es del nacimiento de la República Dominicana también. Será. Lo escribieron, lo pusieron mal. Eso supone, no, está bien, pero ellos encontrarán una forma de explicártelo, ¿tú me entiendes? Para eso sirve la filosofía. Eso es así. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienes por ahí? Una tertulia. Taller de redes sociales para industrias artesanales está presentando el Centro León, fecha sábado 26 de febrero y 5 de marzo, 10 a.m. a 1 p.m. Sí. Edgar Argüello, experto en marketing digital, modalidad presencial en la Escuela de Bellas Artes en Bonao. Libre de costo con cupo limitado. Los invito a entrarse al Centro León en Instagram para que vean todo eso. Eso es hasta ahora. Sí. ¿Usted tiene alguna? No. Yo dejé mi celular inclusive. Oh, wow. A mí Celestino Esquerré. Sí, él me lo mandó. Tendrá otro concierto en Casa de Teatro. Él me lo mandó. El día, ¿qué? Celestino Esquer en concierto, artista invitado, Pavel Núñez, Casa de Teatro, viernes 25 de febrero, 9 de la noche, 500 pesos. El próximo viernes. Qué bien, eso está muy bien. Sí. Sí. Y el Centro de la Imagen dice que próximamente va a tener... ¿Por qué tú estás mirando así? Porque es Instagram, entonces, bueno, yo lo pudiera poner así. Exacto, porque es verdad. Pero que entonces tengo que escribir, entonces, tú sabes. Ok. El Centro de la Imagen posteó femenino más próximamente. Tendremos que estar al tanto de eso. ¿Y qué es femenino más? No dice nada. Bueno, yo supongo que será una exposición. Me imagino que sería una exposición, sí. O del cuerpo femenino o de femeninas, diría yo. Sí, de féminas. Sí. Bueno, bien. Hoy tenemos a Leonardo Díaz. Leonardo es un amigo de Bao. Yo digo, a mí me gusta decirle a él ambiciosamente, ¿verdad? Porque yo no tengo para pagarle 40,000 pesos ni nada por el estilo, que es lo mínimo que él me dijo que yo tenía que pagarle. Eso está por debajo de mi precio del mercado. No, de tu precio, no, para usar tu nombre. Digo. Ok. Sí, para usar tu nombre. Él me dijo 40,000 pesos por yo decir que él era el filósofo de planta de Bajo Radio. A mí me cuesta mucho. Él está en nómina. Sí, y no lo sabemos. Sí, no, él está en nómina. Cuando tengamos cuánto le pagamos. Él, por suerte, no nos manda recibos ni nada por el estilo, pero yo eventualmente le pasaré unos chelitos. Él es, ahí. Sí. Él es un amigo muy querido mío porque yo lo conocí en el Cineclub Lumière. E hicimos una relación regulada por el cine, no por la filosofía, de quien yo soy un tema del que yo era, sobre el cual yo era un inepto.
La filosofía. Sí, yo era un inepto en esa época, ahora soy más inepto por cuanto sé algo de filosofía. ¿Qué más filosofía no Porque sabe? la filosofía, mientras más tú sabes, claro, tú menos la dominas. Entonces, o por lo menos eres más consciente de que no la dominas. Exacto. Por lo menos sí. No, entonces con la edad a mí me ha dado un ataque de escrúpulos de decir la verdad. Entonces yo a todo el mundo le digo que yo no soy un carajo de filosofía, pero que yo admiro mucho a los filósofos y cada vez que puedo leo sobre ellos, lo cual es casi siempre. Bienvenido. Gracias, Rubén y Micaela. ¿En qué tú estás, viejo? Bueno, yo sigo trabajando, ¿no?, en el área de la filosofía, divulgación cultural. Yo tengo una columna permanente en Acento, todos los jueves, que se llama Paradigmas. La leo siempre. En la que, bueno, pues trato de problematizar sobre situaciones de la sociedad dominicana y temas de interés, ¿no? Pero desde una mirada filosófica, es decir, un poco no tratar de quedarme, digamos, en la noticia, sino más bien reflexionar sobre lo que hay detrás, el fundamento, ¿no?, que puede explicar tal vez por qué un proceso acontece de la manera en que lo hace, ¿no? Sí. Pero háblame de lo otro, del otro trabajo que tú tienes, que te acaba. Es que eso todavía, bueno, no es público todavía, pero es un plan de, digamos, de articulación de ética ciudadana, ¿no? Yo tengo un espacio que se llama de Ética TV, que codirijo con Mario Serrano, ¿no? El activista social y sociólogo, y que se transmite por Acento TV en televisión y también por YouTube, ¿no? Y bueno, es un esfuerzo que estamos trabajando por promover la ética ciudadana, ¿no? En una sociedad que lo requiere bastante, ¿no? Y donde hay bastante confusión sobre el tema de la ética, porque a veces se piensa que la ética tiene que ver, digamos, con un asunto privado, portarse bien, unas recetas, etcétera. Sí. No pisarle la cola al otro. Y se entonces, malentiende. Sí, exactamente. Malentendido. Exacto. Entonces, más bien nosotros lo que tratamos es un poco de empujar una serie de, digamos, prácticas o hábitos que tienen que ver con la construcción de una sociedad democrática, ¿no? Un poco reflexionar sobre la cultura autoritaria, el problema del abuso de poder, el problema de la educación inclusiva, todo eso que usualmente no se asocia con la ética, pero que realmente tiene que ver con la ética, ¿no? Sí, bueno, pero ¿por qué no se asocia con la ética? Por eso que usualmente se piensa que la ética tiene que ver más bien con unas normas que atañen a la vida privada del individuo, ¿no? Sí. O se entiende también con lo que los filósofos llaman deontología, es decir, normas de una profesión. Entonces, por ejemplo, si tú hablas de ética del psicólogo, se piensa que es el código de los psicólogos, de conducta de los psicólogos, o ética del abogado, en el abogado tiene que ver con el código normativo de los abogados, ¿verdad? De los abogados, que entonces, me imagino que será del tamaño de... Sí, una cosa enorme que se supone que tú tienes que practicar mecánicamente, ¿no? Sí. Pero eso no es realmente la auténticamente la ética. La ética tiene que ver con una reflexión sobre los principios que rigen nuestras acciones. Exacto. Y que no se pueden reducir a un código, porque un código puede ser problemático, un código de hecho puede ser antiético de hecho, o puede responder al desarrollo histórico de una sociedad y es necesario entonces que se transforme porque la sociedad está en constante cambio, ¿no? Vamos a aclarar una cosa, la ética no es la moral. No. La moral está debajo de la ética. La moral es el conjunto de valores, de normas que tiene una comunidad. Es decir, toda sociedad tiene una idea de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es injusto, de lo que es injusto. La moral es pública. Sí, claro, y es relativa a la sociedad. Es una gomita que se estira. Entonces, la ética es la reflexión sobre la moral y es un esfuerzo por ir más allá de esos valores relativos que conforman las comunidades, ¿no? Entonces, sí, evidentemente ya es un esfuerzo más, digamos, de ir más allá de las convenciones sociales, de ir más allá de los códigos establecidos en una sociedad, de las leyes de una sociedad. Se supone que las leyes de una sociedad reflejan, pues, un poco el espíritu ético de esa sociedad. Sí. Pero, como decimos, está condicionada históricamente. Entonces, la ética es un esfuerzo por reflexionar sobre los fundamentos en los que se basan los códigos y de ir también reflexionando sobre lo que es el desarrollo de nuestras sensibilidades, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo del desarrollo de nuestras sensibilidades, quiero decir, hoy, por ejemplo, tenemos una sensibilidad hacia el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Que no existía hace 100 años. Exacto. O una sensibilidad hacia la equidad. No existía hacia 20 años. Ajá, ¿no?
o una sensibilidad hacia la equidad de género, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso te hace, por ejemplo, replantearte cuestiones como, por ejemplo, el tema de la violencia de género, para poner un caso, ¿no? Sí. Hace, 40 años era un asunto personal, privado, en el que nadie había que meterse. Sí. Pero hoy se ve como una cuestión de ética pública. Sí. ¿Por qué? Porque una agresión contra la mujer es una agresión ante un ciudadano, y el Estado tiene la responsabilidad de proteger la dignidad de todos sus ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. Exacto. Entonces, eso es un avance en nuestra sensibilidad. Y bueno, pues de esa misma manera, pues seguimos cambiando nuestras sensibilidades, vamos evolucionando, y la ética es un esfuerzo por reflexionar sobre esos problemas, ¿no? Mira, tú sabes que Leonardo tiene una voz activa sobre la frivolidad, sobre lo anacrónico que resulta el béisbol. Yo lo acabo de confesar ahora. Lo acabo de confesar. Ajá. Sí. ¿Tú eres cogidista de casualidad? Mira, sí, yo tengo una... Sí, tú, sí. Es que no... Es que, pero más que todo, tú y yo tenemos algo en común, es que somos yanquistas. Sí, bueno, sí, eso sí. Yo realmente hace muchos años que ya no seguía el béisbol dominicano, desde que comenzó esta situación en el que los jugadores de Grandes Ligas ya no jugaban acá. ¿Tú te acuerdas que en la época en que nosotros éramos muy jóvenes, exacto, la Liga Dominicana era una liga AAA, Grandes Ligas, ¿no? Sí, entonces, poco a poco, paulatinamente, los jugadores dejaron de jugar acá, y entonces se convirtió en una AA para mí mala. Sí. Y entonces yo dejé de verla y más, seguía viendo Grandes Ligas. ¿Y te dedicaste a la filosofía? No, ya antes yo me dedicaba a la filosofía. Ok. ¿Cómo tú entras a la filosofía? Yo entro a la filosofía porque yo era desde muy jovencito un amante de la literatura, de la gran novela. O sea, por ejemplo, yo desde muy joven amaba, por ejemplo, a propósito que este es el año, Ulises de Joyce. Muy aficionado a la novela, por ejemplo, Thomas Mann también, Franz Kafka. Sí. Entonces, la pasión por la literatura, hubo un momento en que yo me daba cuenta que a mí lo que me gustaba de la literatura no era tanto la forma, es decir, el análisis formal de la novela, sino más bien las reflexiones que usualmente tiene la gran literatura. Y entonces me fui dando cuenta de que yo realmente tenía una pasión por la filosofía. Entonces yo ingresé a algo que desapareció, que es un cuarto de filosofía y letras. Cuarto de bachillerato, que era para los que querían dedicarse a humanidades. Ahí tuve mi primer curso de filosofía y dije, no, por aquí es que yo me voy. Y entonces yo en ese momento pensaba que iba a estudiar literatura, y a partir de ahí dije, no, yo lo que voy a estudiar es filosofía, ¿no? ¿Por qué la gente no estudia filosofía? Bueno, por una razón de mercado. Acuérdate que desapareció la filosofía del bachillerato. Hubo un periodo de nuestra historia donde paradójicamente si tú estudiabas filosofía pero no educación, mención filosofía, tú no podías dar clases. O sea que tú tenías que estudiar educación. Los estudiantes de educación estudiaban la mitad de filosofía que estudiábamos nosotros y la mitad de letras. O sea que ni eran filósofos ni literatos. Sí, pero ellos eran los que podían dar clases de filosofía y de letras. Los que tenían licenciatura en filosofía no. Porque no sabían cómo enseñar, no tenían la cuestión pedagógica. La cuestión pedagógica. Exacto. Entonces, que al final nadie la tuvo. Exacto. Entonces se fue cerrando el mercado y evidentemente entonces, bueno, pues no. Sí, pero yo creo que el hecho de que sacaran o sea, ¿cómo tú vas a tener más estudiantes de filosofía si tú no lees? Sí. También hay un problema también cierto, pero recuerda también que hay una variable, no la puedes descartar, muy importante, económica social. Todavía seguimos siendo una sociedad de la sobrevivencia, donde unos grandes segmentos poblacionales todavía viven en el día a día y en buscar un empleo para sobrevivir. Entonces ahí no hay mucho tampoco territorio, digamos, ¿no? Para digamos cultivar una disciplina que requiere, digamos, un poco otro horizonte, ¿no? Otra manera de entender el mundo, ¿no? Hablábamos del ocio también, porque para tú ver un partido de béisbol hay que contar con un tiempo de ocio muy largo. Exacto. Bastante. En mi gusto. Bastante. Eso es lo que para mi gusto. Tenían no depende, porque si tú estás perdiendo, lo mejor que tú haces es irte del play o apagar la televisión o cambiar radio. Que sí. Ya sé que sí. Exacto.
O sea, tú siempre te puedes ir. Siempre te puedes apagar la televisión. Tú eres la diosa de tu control. Exacto. O sea, de chiquita iba mucho al Play y me encantaba el Play. A mí me encantaba el Play. El sonido del bate, el rugido de la multitud, me encantaba. A mí me gusta todavía. Me hace falta ese sonido. Pero es un poco anacrónico. Yo en eso te lo doy. Sí. Te lo doy. Pero para ver un juego de pelota, como decía Leonardo, hay que contar con 4 horas libres. 4 o 5 horas. 4 o 5 horas. Sí, si el juego, eso es si el juego discurre de manera normal. Sí. Si el juego ya se va a extra inning, es otra cosa. Pero mira, a mí se me ocurre que es una inversión de tiempo que uno hace, que es un poquito dulce hacer nada. Sí, hay una cuestión que yo te comentaba, ¿verdad? En una conversación privada, de que vivimos, digamos, en una sociedad donde cada vez más hay una especie como de una cultura de el trabajo intensivo, y donde el ocio se convierte en una especie como de debilidad, ¿no? Inclusive yo recuerdo esa expresión de Byung-Chul Han, el filósofo coreano, ¿no? Que analiza la sociedad contemporánea, en la que dice se ha convertido inclusive hasta en un asunto de estatus decir no tengo tiempo. Por decir no tengo tiempo implica que tú eres importante, ¿no? Exacto. Entonces, forma parte de una manera de entender la realidad, donde tú tienes que trabajar para generar y ese ingreso para consumir, ¿no? O para incrementar. Exacto, porque es una sociedad. En el mejor de los casos. Claro, porque es una sociedad de el incremento constante, ¿no? Exacto. Entonces, claro, en una sociedad así no hay lugar para el ocio, o el ocio es mal visto porque se entiende como el detenimiento de la producción. Y claro, entonces una sociedad donde se fomente que la gente detenga la producción, pues entonces promueve la ineficiencia. Y de ahí entonces, claro, se va generando una cultura donde el mismo individuo va asumiendo que no debe detenerse nunca. Y hasta llega a tener hasta complejo de culpa cuando entiende que no está haciendo algo, ¿no? Que tiene que estar trabajando todo el tiempo. Y claro, entonces es una lógica del rendimiento y de donde tú mismo te vas cercenando tu libertad, porque parte de tu libertad es tú disponer de un tiempo de ocio. Sí. Pero vamos a ver, vamos a definirlo históricamente. Yo decía, mi punto era que esa sensación, ese abordaje al ocio como mal visto, como una maldición, como algo dañino, en opuesto a la productividad exacerbada, es propio de los evangélicos anglosajones de Europa, que luego se posaron en Estados Unidos. De la cultura protestante anglosajona. La cultura protestante. Sí, que asocia, digamos, la riqueza a la bendición de Dios. Sí. Entonces, tu trabajo, si tú te esfuerzas, trabajas y generas riqueza, eso es un signo de que eres un bendecido por Dios. Exacto. Eso, ahí se expresa, de hecho. Sí. Entonces, que es una visión opuesta a aquella otra visión, digamos, de el cristianismo que, digamos, hace grandilocuencia de austeridad, ¿no? O que entiende que lo austero es el ideal. No, exacto. aquí no. Que era una subsecta, ¿una qué? Una subsecta, dijiste. Sí, pero que no era una subsecta. Una subcategoría. ¿A qué tú te refieres? De la Iglesia Católica. Los franciscanos eran los que hacían voto de pobreza. Una comunidad. Un cristiano debe ser pobre. ¿Entiendes? En oposición al catolicismo, que decía que los cristianos que son progresistas, que son gente por lo menos en las esferas altas. No, lo que pasa, es que la iglesia, tú sabes que está conformada por distintas comunidades, y en el caso de las comunidades religiosas, como tú te refieres, los franciscanos, entre otras, hacen voto de pobreza,
en contraposición, por ejemplo, a los diocesanos, que no hacen ese voto. Exacto. Y entonces, pero lo que tú señalas de ese, digamos, culto al trabajo como generador de riqueza, sí es muy propio de esa cultura protestante, anglosajona, y la hemos ido heredando, ¿no? Porque se ha ido globalizando, ¿no? Sí, sí. No, y la iglesia evangélica está pujante, sí, en toda Latinoamérica y el Caribe. Sí, sí. A mí me preocupa sobremanera ese fenómeno. Sí, ¿por qué? Porque hay múltiples vertientes del protestantismo, pero yo entiendo que la que en América Latina está imponiéndose es una fundamentalista, que coquetea con la extrema derecha y que implica retrocesos importantes en la modernidad. Por ejemplo, en el caso del catolicismo, el catolicismo por lo menos bebió de la Ilustración. Exacto. Y puede, entonces... Un provocador. Sí, entonces puede, por ejemplo, una educación católica puede perfectamente ser compatible con la enseñanza de la teoría de la evolución. Exacto. Y otras teorías. Pero, por ejemplo, esa educación fundamentalista de la que yo estoy hablando es una educación que está en contra de la teoría de la evolución, que enseña el diseño inteligente, que todavía en muchos casos sigue diciendo que la Tierra tiene 6.000 años, 6.000 millones de años, que los dinosaurios no existieron. Entonces, estamos hablando en ese caso ya de un rompimiento de... Sí, o sea, ya es un retroceso, ¿no? En digamos, conocimientos adquiridos. Y por otra parte también, cada día más se ha ido haciendo consciente de su poder, se articula políticamente y entonces o elige candidatos que le lleven su agenda o ellos proponen candidatos. Y entonces esos son los candidatos que luego entonces hacen propuestas que van en contra de lo que yo entiendo que son los derechos humanos, derechos sociales, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Así es. ¿Alguna pregunta? Ahora mismo no, fascinada. Bueno, pues vamos a una pausa y venimos seguida con Leonardo Díaz. Vamos a ver una musiquita, a ver qué nos tiene Micaela. Estoy con Leonardo Díaz y hablábamos sobre qué era que hablábamos. De muchas cosas, del ocio. Del ocio. El ocio. Vamos a retomar el tema del ocio. Sí. Bueno, hablábamos de cómo en la sociedad contemporánea, en las sociedades occidentales básicamente, ¿no? Y entonces, bueno, en nuestra sociedad también, por influencia de las sociedades industrializada, la sociedad norteamericana, sobre todo la sociedad norteamericana, pues ha ido creando esa cultura de el incremento, ¿no? Del trabajo intensivo que genera riqueza, que se hace para generar ingresos y luego para el consumo, ¿no? Entonces todo el sistema se alimenta de eso y eso va conllevando entonces también un imaginario de la vida, ¿no? Sí, de que, bueno, por supuesto debes vivir entonces fundamentalmente para obtener bienes, porque entonces también llega un momento en que se asocia la felicidad con la obtención de bienes, es propio de una sociedad que se alimenta de eso, ¿no? Del consumo. Y entonces, bueno, pues evidentemente la gente entonces se focaliza fundamentalmente en eso, en el trabajo y la adquisición de bienes, y entonces entiende que el tiempo de ocio es una pérdida de tiempo, no algo que ayuda a su realización personal, sino que está dejando entonces de generar pues beneficios, ¿no? ¿Por qué los europeos de la península mediterránea, los países del Mediterráneo, son los que más han cultivado, bueno, los latinos, por así decirlo? Bueno, porque bueno, cuando hablas los latinos católicos, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de España. Lo que pasa es que recuerda que esas sociedades no tuvieron el desarrollo de industrialización que, por ejemplo, tuvo Estados Unidos, que tuvo en Inglaterra. Porque recuerda que... Exacto, Inglaterra y Estados Unidos tuvieron niveles similares. Sí, sí. Okay. Entonces, en la medida en que se va digamos, instaurando ese orden de carácter económico y social, ese orden es el que va instaurando un nuevo imaginario. Por ejemplo, la sociedad española de hoy ya no es igual que la que conocimos tal vez hace 20 o 30 años. De hecho, este modelo del cual estamos hablando España, se va globalizando. España ha avanzado espectacularmente desde la época franquista, que es ahí mismo. Eso fue ayer, como que dicen en España. Sí, por supuesto. Eso fue hace apenas 50 años. Por supuesto. Entonces, bueno, este modelo se va globalizando, del que estamos hablando, y también aquellas sociedades que en un pasado, digamos, disfrutaban de la cultura del ocio, como la española, también, pues,
se van sumando, pero todavía queda muy arraigada esa cultura que proviene de una era menos desarrollada industrialmente, donde la vida es mucho más lenta y digamos mucho más lenta y mucho más articulada familiarmente. Entonces era muy importante que la gente, por ejemplo, se detenga a la hora del almuerzo, se detenga a dormir la siesta, por ejemplo, que era un ritual muy típico español. Y hay gente que en España que duerme siesta con gorro de media. Bueno. Como Nini Cáfaro. Bueno, entonces es un ritmo mucho más lento y claro, bueno, es más difícil de sobrellevar en sociedades como las que bueno, vivimos hoy, ¿no? Más. Pero es que, mira, yo, por ejemplo, cogiendo el caso italiano, quienes hicieron del ocio un arte. El dolce far niente es un arte, el dulce hacer nada. Y eso es tener una cultura del ocio muy desarrollada. Sí. Cada vez más, digamos, está surgiendo una reflexión que implica un cuestionamiento a esto, ¿no? La cuestión de la necesidad de recuperar el ocio, es decir, porque, bueno, lo que llega un momento, bueno, si te pasan muchísimos años, no solamente trabajando para consumir, llega un momento entonces en que, bueno, te das cuenta, bueno, que yo he hecho con mi vida, ¿no? Tengo muchos bienes. Exacto. Tengo muchos bienes. Eso no me sirve de nada. Exactamente, ¿no? Entonces, la típica reflexión de estoy enfermo, mi cuerpo no sirve para nada y tengo muchos bienes. Exactamente. No me ha resuelto nada. Yo no sé si tú recuerdas una película que estuvo nominada al Oscar, no recuerdo si ganó, era aquella, era Nomalán, aquella de los individuos que iban por la carretera. ¿Cómo se llamaba esa película? ¿Cuál? Creo que era del año pasado. Animales nocturnos. Ahora yo no recuerdo, pero bueno, ahora lo importante que quiero destacar de la película es que hay una escena muy importante. Están en una especie de encuentro nocturno, ¿verdad? Con una fogata, están conversando. Son personas que todas han decidido dejar la vida de estar trabajando 8 horas, etcétera, para dedicarse a vivir. Entonces, hay una señora que está contando que el esposo tenía una especie de botecito o de yate que lo tenía amarrado porque él pensaba ya cuando llegara su momento de jubilación. Exacto. Dedicarse entonces a viajar. ¿Qué ocurre? Que le llegó una enfermedad terminal y lo mató. Y entonces ella dice, eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero que mi vida se quede con el bote amarrado. O sea, lo que quiere decir, yo no... muchas veces pasa eso de que la vida se queda en plan. Se queda en plan, exacto. No, yo trabajo, pero yo cuando llegue el momento de mi jubilación yo voy a disfrutar todo esto que he acumulado. Y resulta entonces que cuando llega el momento de disfrutar no puede, porque te ha llegado una enfermedad terminal o una enfermedad que te inhabilita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco de esto es que trata, ¿no? Un poco de reflexionar, bueno, sobre nuestros estilos de vida, ¿no? Hasta qué punto, bueno, nuestra idea de lo que es un buen estilo de vida o nuestra idea de la felicidad es una idea que debemos cuestionarnos o que debemos yo pienso, mira, en nuestra cultura hay una tendencia a pensar. Primero, bueno, no, una tendencia a pensar no hay tendencia de pensar, ¿verdad? Hay una inclinación hacia el trabajo que no te gusta. Porque eso tú lo tienes que hacer porque hay que trabajar. Tú tienes que trabajar porque tú tienes un deber que cumplir. Tú entiendes que la gente, por ejemplo, cuando va a estudiar en la universidad, el muchacho dice, alguien siempre dice, tiene que trabajar para coger experiencia. Sí. Sí. Pero yo no sé. Tiene que trabajar para ayudar a tu mamá, para ayudar en la casa. Pero inclusive en la generación nuestra comenzaba desde la escuela con qué tú vas a estudiar. Entonces tú tenías que estudiar una carrera, aunque no te gustara, que dejara dinero. Que se entiende en función de un prototipo de una carrera que han ido expandiéndose las preferencias, la escogencia, el abanico de carrera ha ido cambiando, ha ido ampliando. Claro. Pero aún así sigue siendo un poquito trillado. Dentro de lo está dentro del canon. Sí.
y no tanto pensar, por ejemplo, cuáles son tus competencias, cuáles son tus intereses, y entonces, bueno, claro, no se piensa muchas veces, bueno, a lo mejor tú te dedicas a una carrera o a un trabajo que en términos abstractos es productivo, te puede dar dinero, pero como tú no tienes vocación para eso, no tienes competencia, entonces resulta que entonces no vas a poder tampoco ser exitoso. Entonces tú te haces contable. Sí. Tú te haces contable, tú te haces mercadólogo, tú no tienes idea de lo que es la contabilidad o el mercadeo. Sí. Aquí hay gente que son médicos, Sí. que yo estoy convencido por su gestión personal, que ellos no saben, no tienen idea de lo que es la medicina. Sí. ¿Tú me entiendes? Tú estudias eso por compromiso, eso se convierte en una fuente de infelicidad. Claro. Para ti, claro. Y por lo tanto para los que te rodean. Claro. Entonces tú decías, pero ¿por qué el papá de Rubén era un borrachón? Pero es que imagínate tú. ¿Entiendes? Entonces yo pienso que la gente debe trabajar primero en lo que ama. Sí. ¿Por qué? Porque así, yo digo que yo nunca he trabajado. Yo siempre he trabajado en lo que amo. Ajá. ¿Entiendes? Entonces ya por ahí tú agarras y arranca a cortar. Y además tú ponte tú a pensar. Con el trabajo pasa un poco lo que pasa con las tesis. Yo les digo, mire, si usted va a hacer una tesis, hágalo de un tema que a usted le guste, no haga la tesis que quiere el asesor, porque mira, con el trabajo que da hacer una tesis, con todo imagínate usted pasar trabajo con algo que no te gusta. Diviértete. Entonces, si eso pasa con una tesis, imagínate tú con una carrera, con un trabajo que es algo que te va a marcar toda la vida. Entonces, escoge algo para lo que tú tengas actitud con C y actitud con P. Exacto. Nadie se ha muerto un martes a las 9 de la mañana pensando, diantre, me faltó hacer 1 milloncito más. Nadie. No. Tú sabes que los ataques de corazones pasan los martes a las 9 de la mañana. ¿Cómo así? Así, con ese registro y todo. Martes más que sobrevivir. Bueno, de verdad. Voy a celebrar todos los martes a mediodía. Los martes, mira, yo voy a celebrar todos los martes a mediodía. Mario Benedetti, un escritor súper sobrevalorado, decía que si alguna vez se suicidaba sería un domingo, porque era el día más insulso, más sin sentido. De verdad. Yo digo que es un martes. Sí. A mí los domingos me encantan. A mí me encantan. Los domingos en la mañana me encantan. Quedarme en mi casa. A mí me gusta el domingo en la mañana, despertarme temprano. Quedarme en la mañana vagueando. Usualmente con mis hijos, que ya ellos están en esa etapa de la vida en que no quieren verme. Pues sí. Hablando del desarrollo de la sensibilidad. No, tú sabes, Micaela, como Rebeca, como se pone, que ella se pone que no quiero ver a nadie, que no, que si yo qué, que no, que bueno. Yo estoy en esa etapa. En que no quiere ver a nadie. En que ellos no me quieren ver a mí. Entonces yo, ni corto ni perezoso, me pongo para eso también. Entonces, me gusta almorzar tarde y después me gusta dormir. A mí eso, yo soy inflexible. Sí. Pero yo no creo que sea un día insulso. Yo no creo que... Al contrario, de hecho, a propósito de lo que estábamos hablando, es como el día donde se afianza lo del ocio, ¿verdad? Lo del dulce hacer nada. Dulce hacer nada. Sí. Entonces, yo creo que ese día es el martes. ¿Tú me entiendes? Sí, porque es un día que, a pesar de que es un día, el día de Marte, ¿tú me entiendes? Es un día que no pinta nada. Es como un lunes B. Un lunes B. No, más le ponga lunes B. Porque yo los lunes no son, es un día, ese es mi real día de ocio. A mí me encantaría no tener que hacer nada. Y que no tiene una particularidad los martes siquiera, porque los lunes empieza la semana, miércoles ombligo, el jueves, antesala de semana. El miércoles ombligo, el jueves viernes A, el viernes. Exacto. Sí. No tiene ninguna tipo. No tiene nada, no tiene sentido. No tiene personalidad, no tiene sentido. ¿Tú me entiendes? Tal vez era por eso de no te cases y te embarguen ni nada. Sí, ni de tu familia te apartes. La que les habla. Espero que el Dios Marte no se enoje contigo. No, exacto. La que les habla es Rocío Araujo, una persona que se la tenemos guardadita ahí para después de la pausa. Y ahora vamos a hacer esa pausa.
seguimos con Leonardo Díaz y con Rocío Araujo después de estos comerciales y después de oír la musiquita. Estamos aquí con Rocío Araujo y Leonardo Díaz. Rocío, cuéntame. ¿En qué tú estás? Yo. Gracias. Háblame de tu curso de Barna. Bueno, yo imparto clases de comunicación empresarial en Barna para los estudiantes de la licenciatura en dirección empresarial. Básicamente ayudándolos a entender el rol de la comunicación en las organizaciones, cómo vincula con las distintas audiencias. Y nada, interesante, siempre me ha gustado, ya había dado clase anteriormente en otra universidad, pero siempre me parece interesante la parte, pienso porque siempre te actualizas constantemente cuando estás dando clase, y eso siempre me parece interesante. Y básicamente eso es en lo que tiene que ver con la parte de bueno, también algunas veces escucho tesis o las asesoro también, en la parte que tiene que ver con docencia. En el caso de los estudiantes de Barna, de los estudiantes que estudian las ciencias empresariales, ¿qué constantes tú ves que nos acerquen a un trasfondo, a un contexto, a un cuerpo filosófico adecuado para su aprendizaje? ¿Qué constantes veo para que nos acerque a un cuerpo filosófico? Con estos chicos realmente no tengo un patrón determinado. Ellos llegan al aula mía sin mayor conocimiento de comunicación porque son muchachos muy jóvenes. Entonces, entre 17 y 21 años. Tengo uno o dos de 17. Pero entonces entre 18 y 21 años realmente sería el patrón. Pero yo pensaba que era más viejo. No, porque es licenciatura. Está posgrado, que sí, ya para gente mayor. Entonces son sumamente jóvenes, no tienen mucho conocimiento. Pero así es mejor. Totalmente. Sí. Totalmente. El compartir con... ¿Están limpios? Sí, están menos, digamos, tienen menos viciados. Vicios, sí. De lo que sucede, porque cuando ya uno llega a un nivel donde tú puedes hacer un posgrado, donde te puedes pagar un posgrado, ya tú tienes ciertas concepciones y ciertas convicciones que son a veces muy difíciles de desmontar. Con estos muchachos es sumamente interesante porque incluso hacen preguntas que tú pudieras decir, o te plantean cosas que tú pudieras decir. Es súper básico, pero no, incluso a veces te llevan hasta replantearte lo que tú estás diciendo en ese momento, ¿no? Bueno, pues entonces no hay que descartar que tengan una formación, si se quiere, filosófica. No, tienen intereses. Intereses, y además de que esa generación, estamos hablando de niños que nacieron a principios de la primera década del 2000 o a finales de los 90, nacieron con la información en la mano. Entonces, exacto. Están muy acostumbrados muy expuestos a temas que tienen que ver con visibilidad que se asocian a comunicación. Y entonces por eso yo pienso que a algunos tienen interés. Hay muchachos en ese grupo que no les interesa para nada lo que estamos hablando, pero hay otros que sí, y sobre todo más las chicas, que sí son más despiertas y tienen más cuestionamientos y demostración. De hecho, tengo una chica que ella incluso me está trabajando en un emprendimiento junto con sus padres en temas de comunicación y me ha pedido algunos consejos y todo eso, y debe tener 20 años. Es un fenómeno generalizado, por lo menos, digamos, a simple observación empírica, de que las muchachas son mejores estudiantes, en sentido general, promedio. Sí. Eso lo han dicho mucho aquí. Yo pienso que sí. En general. Sí, yo estoy convencido de eso, y muestra de ello es Rebeca. O sea, son por lo menos más aplicadas, más es buena estudiante, pero Rebeca no estudia. Pero cuando yo digo, bueno, entonces no es buena estudiante, es muy inteligente, muy despierta. Cuando nosotros hablamos de buena estudiante, es una persona que es aplicada, que estudia, que participa, que... Rebeca participa, hay veces que participa de más. Bueno, ok. No, pues está bien. Si entonces, Rebeca estuviera aquí, tuviera el mando. Bueno, ok. Entonces,
yo digo que ella no tiene. Ella tiene que estudiar y estudia, pero eso es hasta un punto. Bueno. Hay veces que... Sí. ¿Qué edad tiene ella ya? 16. Sí. Yo vi esa niña chiquita. Sí, tú la viste, una pipiola. Sí, no. Pero es bastante común ese fenómeno, ¿no? En los últimos años, entiendo que también tiene que ver mucho con el hecho de que, bueno, en los últimos años donde se ha producido la incorporación de la mujer. Vamos a tomarlo desde un punto de vista cronológico, generacional. Ajá. ¿De quiénes nosotros somos hijos? Nosotros somos hijos de la última generación de Trujillo. ¿De la última generación? De la última generación. O sea, que nuestros padres vivieron. Sí, nuestros padres vivieron eso. Sí. Fueron quedaron marcados por la revolución. Sí. Luego vinieron los años de temor de Balaguer. Sí. Así es. Es decir, que nosotros salimos bien. Exacto, sí, salimos bien. Sí, yo no tengo problemas. Sí, no hay mayores problemas. No hay mayores problemas. ¿Tú me entiendes? Digamos que sobrevivimos. Yo no sé si estamos bien, sobrevivimos. Sí, sobrevivimos. ¿Tú me entiendes? Me acuerdo, tengo un amigo que decía, un día, cuando yo trabajaba en el Caribe, estábamos un día hablando del tema de la cena, y decía que mi mamá nos acostumbró desde bien pequeño a que todo el mundo se gestionara su cena. Ahí había pan, ahí había queso, todo el mundo tenía que gestionar su cena, incluyendo mi papá. Entonces, mi amigo inteligente, tu mamá. Sí. Mi amigo me decía, ¿en serio tu papá se hace su cena? Yo, sí, mi papá se tiene que hacer su cena. Sí, va a ser así. Entonces, y dice, que tu papá, un hombre que sobrevivió a la tiranía, se tiene que hacer su cena. Exacto. Sí, ese hombre que sobrevivió a la tiranía se hace su cena todas las noches. Es raro. Sí. Entonces, ellos vienen con todas esas iras y todo eso, vienen nosotros venimos de vivir con padres que nos decían, para quienes era una constante, decirnos, tú tienes que estudiar para que te hagas gente. Es decir, que tú ibas a ser gente en la medida que tú estudiaras. Mientras más estudios tú tuvieras, más gente tú ibas a ser. Sí. ¿Entiendes? Entonces, nosotros vimos en términos de las telecomunicaciones, del avance de las comunicaciones y de todo lo que eso arrastraba, filosóficamente inclusive, consigo. Nosotros pasamos del teléfono de disco al celular por vía del beeper. ¿Eh? ¿Tú no sabes de disco? No, yo, el de la tecla. Sí. Pero el de disco, yo lo he visto. No, pero en tu casa, sí. Hacía 2 semanas. 2 semanas. Pero hable. Sí, 2 semanas. Es más, tú de meses. Tú no usaste teléfono de disco, pero que tú lo viste, lo viste. Sí, lo vi, pero no lo sé. A mí no me tocó usarlo. Sí. Entonces pasamos teléfono de disco, beeper, celular. No, celular no. Había? Teléfono móvil. Sí. Exacto. Sí, eso es una buena cara. Vamos a hablar claro. Era del tamaño de un teléfono. Era el walkie-talkie moderno. Sí, era un walkie-talkie. Era una cosa grandísima. Yo recuerdo que un amigo mío tuvo un pleito en Manequín. Y él sacó el celular para pegárselo en la boca. Y la mujer lo agarró. Y él dijo, mujer, me vas a quitar el alma. Sí. Entonces, nosotros vimos eso. Estos niños nacen con celulares en la mano. Así es. Se han servido de las nuevas tecnologías para ayudarse en sus escuelas. Sí. Mal que bien. Te lo digo, cuando digo mal que bien, me refiero a que vivimos en una nación en la cual la educación no tiene un nivel estandarizado para todo el mundo. Que hay mucha desigualdad. Hay mucha desigualdad. Sí. Dime. No, te iba a decir tú me estás echando. Claro, porque es más mal que bien. Yo he tenido, por ejemplo, la experiencia de dar clases en universidades privadas de este país, en diferentes áreas. Todo el espectro. Exacto, desde los más pobres hasta los más ricos. Y yo noto el mismo problema. Sí. Claro, tal vez a nivel de más grave otro pero hay un serio problema de interpretación. Sí. Es decir, porque ese joven tiene mucho acceso a la información, pero tiene problemas para procesarla e interpretarla. De hecho, yo te puedo decir, por ejemplo, que
yo le he dado, le he tenido que dar filosofía a estudiantes de diversas carreras de psicología, de medicina, etcétera. Entonces, por ejemplo, tú tienes un estudiante de psicología, perfectamente, te estoy hablando que tiene de un cierto nivel social, que tiene acceso a la información, etcétera. Y tú le puedes decir, busca en internet una revista o un blog relacionado con un concepto tal que tú le has planteado relacionado con su carrera. Exacto. Y te hacen copy-paste. No es capaz de discriminar un blog profesional de la disciplina. Exacto. De algo que no tiene los elementos de juicio para tú. Exactamente. Exacto. ¿No? Y, o, por ejemplo, una vez tú le das, inclusive suponiendo que tú le des el texto ya, entonces interpretar lo que está ahí. Sí. Sí. Que significa que leer, comprenderlo y capaz de interpretar en sus propias palabras lo que dice ahí y tomar una postura. El proceso de aprehensión de lo que se lee. Exactamente. Pero tiene que ver mucho con el pensum que les tocó en la escuela primaria. Sí. De hecho, yo cuando yo estudié, a mí me daban toda la semana una hora de lectura comprensiva. Sí. Entonces hay un serio problema nuestro aquí a todos los niveles con eso. Y eso no es extensible al mundo desarrollado también. Sí, en el mundo también se queja, pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, cuando en España se quejan de que los estudiantes no están comprendiendo, no están exactamente diciendo lo mismo que los profesores dominicanos cuando dicen que los estudiantes no están comprendiendo. Es decir, no están comprendiendo al nivel de lo que ellos estaban acostumbrados, pero el nuestro es un nivel todavía mucho más bajo. Sí, ¿no? Sí, así es. Porque los criterios son más altos. Es igual, por ejemplo, yo tengo la experiencia en España que colegas te dicen, aquí no se investiga. Digo, que aquí no se investiga. Pero ojalá yo que aquí se investigara. Lo que pasa es que ellos se están comparando con Alemania y con Inglaterra. Exacto. Entonces, claro, cuando tú tienes ese estándar, entonces tú dices, no, aquí no se investiga. No es verdad. Ya hay un nivel de investigación importante. Sí. Entonces, eso pasa también a la hora de evaluar el sistema educativo. Ellos están acostumbrados a unos estándares, ya esos estándares evidentemente no se están cumpliendo y entonces se quejan. Pero en el caso nuestro, realmente los niveles son realmente preocupantes. Bueno, cuando siempre se hacen las evaluaciones internacionales, fíjate que nosotros quedamos siempre en la cola a nivel de comprensión. Y cualquier profesor de cualquier área te puede decir por su observación que sí, que es algo bastante extendido, ¿no? Rocío, viniendo ustedes bueno, yo no sé cuán profundo será los conocimientos tuyos de la política de Barna, pero Barna es una escuela internacional. Y yo no quiero enfocar tu entrevista sobre Barna, tú me entiendes, pero teniendo tu acceso, siendo tu representante de ese hilo de enseñanza, ¿verdad? Digamos, ¿cómo enfrentan ustedes esa realidad? ¿O cómo la enfrentas tú a nivel personal en tu clase? Exactamente, que es de lo que yo... Sí. El centro de estudios te da unos lineamientos, hay una serie de políticas que uno tiene que leer y aplicar, pero básicamente yo lo que trato es de crear una plataforma de comprensión para todo el mundo, nivelar, porque sí, así como dice Leonardo, verdad que hay muchos estudiantes que tienen serias lagunas con los temas interpretativos. Entonces, dedico más tiempo a quien lo necesita. De hecho, incluso le digo, pueden escribir bajo las plataformas que tiene la universidad ya para eso. Y es lo que trato de hacer, porque no quiero detener a los que corren solos o a los que necesitan menos atención. Para poder, yo prefiero dedicar más tiempo, que sea de mi tiempo, a los que necesitan más apoyo, para no desacelerar el otro proceso. Yo tengo alumnas, y porque la mayoría son chicas, que van muy bien, que tienen, por ejemplo, hasta este momento la totalidad de los puntos, que pueden hacer un análisis decente con esperados para una gente de la edad de ellas. Y de verdad que realmente no quiero desalentarlas. Entonces, tratamos de hacerlo también bastante práctico, el aprendizaje, dejar la teoría como contexto, pero que ellos puedan aprender haciendo. Por ejemplo... Es un aspecto, por no interrumpir, importante, por ahí mismo la idea. Eso de enseñar haciendo es muy importante. Yo nunca he entendido esa por ejemplo... regla que tienen ciertos profesores que no usen dispositivos o que no usen al contrario, que los usen es todos. Al revés. Aprovechate de eso. Exacto.
y motívalos con eso. Totalmente. Y es una manera de que... El que no aprende es porque no quiere. Exacto. Porque todo está en la internet disponible. Sí. Lo que hay que saber es discriminar. Claro, discriminar, tú tienes que darle, más que nada, enseñarlos a pensar, el proceso de pensamiento. Sí, por ejemplo, tú tienes la ventaja que te dan hoy las plataformas, por ejemplo. Tú puedes poner a un chico, qué sé yo, de comunicación, por ejemplo. Ok, ponle un video de YouTube donde hayan fake news. Y entonces ponlo y ponle otro video donde hayan informaciones fidedignas y hazlo que se involucre, reflexione sobre ello, para que aprenda a discriminar, porque no va a aprender a discriminar si no se expone a la situación. Exacto. Sí. Yo con Armando yo me fijo mucho en su capacidad de discernimiento. Y la capacidad de discernimiento de él es muchísimo más rápida, está mucho más alerta, porque él se crió con la internet, él es la generación de internet. Él tiene un ojo que eso da gusto para captar los fake news. Y yo a veces le digo, papi, pero ese tiburón de 40 pies que hay ahí, de largo, eso, y él hace, papi, por Dios, tú no ves que eso es mentira. ¿Tú me entiendes? Entonces ya por ahí tú vas cogiendo y él está encaminadito. ¿Tú me entiendes? Está encaminadito. Pero yo lo que me refiero es que esto es grave. Cuando yo daba clase de escritura creativa, que es otro proceso, otro proceso de interpretación de tu realidad, a mí me asombraba. En primer lugar, los estudiantes de aquí eran muchísimo más apasionados, muchísimo más iracundos, muchísimo más demostrativos de ese cúmulo de sentimientos muy a la franca, estaba muy a flor de piel, que tiene que ver mucho con un nivel de pobreza muy alto, porque era en Villa Duarte y era en barrio, ¿tú me entiendes? Marginales. Sí, marginal. Pero porque tú dices que los veía iracundos, ¿en dónde tú lo ves? Mira, a mí me hicieron una vez, se metieron en pleito dos muchachos, que ese pleito venía caminando de otras clases, me dijeron después. Porque hay una cultura de la violencia. Hay una cultura de la violencia muy desarrollada. Y son niveles de violencia que tú no sabes, tú dices, pero ¿y qué fue? ¿Cómo? ¿De dónde se formó este lío? Entonces, yo comencé a dar estábamos introduciendo el cuento, yo comencé a dar mi clase, ellos dos estaban discutiendo, yo me volteo, los mandé a callar, ellos se callaron 2 minutos exactamente, siguieron discutiendo, luego se unieron otros más, esos a su vez retomaron una arista de la conversación y se pusieron a discutir, y en menos de 5 minutos yo tenía un reperpero armado delante de mí, y ahí fue donde yo me di cuenta de que yo no tenía los elementos para agarrar a esos muchachos y controlarlos. Pero te estoy hablando de que eran muchachos entre 12 y 15 años. O sea, yo me recuerdo que tú me compartiste eso. Fue una cosa que yo asustado, llamé a Mónica y le dije, mira, yo no puedo dar clase. Qué pena. Y eso es penoso. Es penoso. Entonces, eso, dejémoslo ahí. Y entonces, Constanza, Barahona, Campos de Barahona, ¿tú me entiendes? Sí. Donde hay están rodeados de naturaleza, es otro discurrir, la vida discurre de otra forma. Son más contemplativos, los muchachos tienen muchísimo más curiosidad. Sí, pero no tienen elementos, ni siquiera los elementos narrativos. Lo narrativo es quizá un poco necio de mi parte decir que no tenían los elementos narrativos para contar una historia, porque todo el mundo tiene algo que contar. Claro. Hasta el más básico de nosotros.
quizá no tenían los elementos de articulación para ello. Entonces yo intentaba, parte de mi trabajo era aportarle a ellos esos elementos, demostrarles cómo podían utilizarlo. Entonces yo tenía 2 horas semanales. ¿Para qué puede servir eso? ¿Tú me entiendes? Pero tú me estás contando la historia, por ejemplo, de un profesor de filosofía que en vez de dar un curso de filosofía termina dando un curso de lectura comprensiva. Exacto, pero que entonces yo tenía que estar 2 horas diarias. Era 2 horas diarias, diariamente. Sí. Yo tenía que mudarme a Barahona. Claro. Eso ocurre cuando la escuela no hace su trabajo. Exacto. Bueno, yo una vez impartí un taller de redacción de documentos corporativos y yo le dije... Y no es falta de curiosidad intelectual. No. Los muchachos tienen una curiosidad devastadora. Pero el tema de exposición, articulación, información. Y yo le dije, mira, yo lo puedo dar, pero yo te quiero decir que yo no tengo la forma, en el tiempo que tú me estás dando, de que todos vayan al mismo tiempo. Aquí yo no puedo cerrar brecha, y aquí va, sabe que aquí el que escriba yo haya según, y primeramente, o sea, yo eso no lo puedo resolver en ese tiempo. Entonces, sí. Eso es una cosa que yo lo digo al principio de mi curso, que mi curso no es de ortografía. Pero ese es el punto. Porque si me voy por la ortografía, yo pierdo un tiempo. Pero, por ejemplo, eso es lo que ocurre al final, cuando tú tienes que dar asignaturas que tienen que ver con textos, porque al final sencillamente esa es la tela con la que tú vas a diseñar el vestido o la ropa. Entonces, evidentemente, si el chico tiene problemas para comprenderte una frase como esta, Kant es uno de los filósofos más influyentes en la historia del pensamiento occidental. Bueno, no te puede entender esa frase porque él no sabe ni lo que es Kant, ni lo que es pensamiento, ni lo que es occidente. Entonces lo vas a poner a leer Crítica de la Razón Pura. Exacto. No puede. No puedes. Sí, tienes que entonces buscar otras estrategias. Y suena cruel. Claro, pero que no puede. Exacto, no, pero no es un problema de inteligencia, es un problema de formación previa que tiene que hacerlo la escuela. Entonces, claro, lo que tú estás diciendo, lo que decía Rocío es, yo en un cuatrimestre yo no puedo hacer el trabajo que había que hacer durante 12 años. Exactamente. Porque ese era el trabajo de 12 años. Exacto. Entonces, eso yo no lo puedo resolver ahora. Tiene que ver con un ejercicio donde el chico va asimilando una forma de escribir y con la forma de escribir una forma de pensar, porque ahí es donde está la cuestión. Porque escribiendo tú te piensas. Claro, no. Y entonces, tú pensándote, tú te ayuda a pensar en los otros. Cuando tú tienes un chico que no es capaz de escribir, te comienza escribiendo una idea y sin ponerte, sin terminar la idea, no pone el punto y sigue otra idea, o te pone un punto y sigue con otra idea sin haber terminado la anterior, así mismo está su cabeza. Exacto. O sea, él piensa así. Sí. Entonces, la cuestión es cómo tú ir formando esa estructura mental, y eso es a lo largo de los años que lo tienes que hacer. Yo con mi hija mayor, eso es, ya comienza a hablar y yo le digo, hey, perdón, ¿de qué tú me estás hablando? Sí. Comienza por el principio. Porque ella está ahí adentro. Sí, mire. Hay un problema de sintaxis. Una tormenta. Es un huracán ahí adentro. Sí. Y tú sabes a veces esa historia que está contando, que a veces tú te encuentras con chicos o chicas que son sumamente inteligentes, que tú te das cuenta, pero es una cabeza caótica. Sí. Entonces tú comienzas a leer muchísimo, comienzas a ver muchísimas películas, pero eso no le ayuda a formarse, porque es que la cabeza, porque para tú lidiar con esa información tú tienes que procesarla, y entonces de lo que no se dispone es de esas condiciones para hacerlo. Sí. Entonces a esos estudiantes eso es un proceso paulatino. Son gente ansiosa, siempre decirle tranquila, respira, todo va a pasar bien. No, Anamica es una tormenta, es una belleza, una belleza ver ese caos. Sí. Pero y ver su cara de incomprensión cuando dice tranquila, espérate, y entonces como ella como que, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Sí. Yo recuerdo que Armando me dijo un día, papi, mira, está lloviendo con el sol afuera. Y yo le dije, ¿tú sabes qué significa eso, papi? Le vino se está casando una bruja. Y él me dijo, ¿cómo? ¿Se está casando? ¿Y con quién se está casando? ¿Con un vampiro o con un zombie? Te lo tienes merecido. Exacto. Ya no hay más nada que decir. A mí está bueno que me pase por abrir esa puerta. ¿Tú me entiendes? Vamos a hacer una pausa. Vamos a oír los mensajes de nuestros auspiciadores y una musiquita, ¿por qué no? Y volvemos ya con más
de Rocío Araujo y Leonardo Díaz. Que oíamos que está muy interesante la historia de él. Sun Ra. No. El orchestra. Ese mismo, Sun Ra. Él se llama Sun Ra. Él nació en Birmingham, Alabama. Y él creó, él es compositor. Ese concepto. Él es de todo, poeta, filósofo, de todo. Sí. Él hace jazz avanzado, tipo cósmico del universo. Sí. Okay, él en los 40 estuvo con Coleman Hawkins y en los 50 hizo su ensamble que se llama Orquestra. Okay. Y él dice que él nació. Él nació en Birmingham, pero él dice que él realmente es de Saturno. Él es un saturnino. Un saturnino. Y ellos son. A mí me da LSD por todos lados. Una de las particularidades de ellos es que en sus conciertos se vestían futurísticamente. Bueno. Para tocar ya. No sé, ellos creen que son del futuro. ¿Qué te digo? Mira, vamos a hacerle la pregunta. Estas preguntas son fáciles. Lo primero que le venga a la mente. No me lo piensen mucho, please. Okay. Oye, decirle a un filósofo que no piensen mucho, ¿te imaginas? Sí, bueno, contigo es difícil. Sí, pero hacerle esa pregunta a Leonardo es como que está 2 horas más. No, pero me lo va a tener que hacer rápido, si no yo brinco. Ok, ¿cuál es tu palabra favorita? Bueno. Ya tú sabes cuál fue. No, ya yo, vamos. La palabra que le cruzó por la mente, ya tú sabes. Vida. Ok. Libertad. Ok, ¿cuál es tu palabra menos favorita? Odio. Mierda. ¿Qué te excita de manera creativa, espiritual o emocional? Una buena conversación. ¿Qué les apaga? La pataleta de un niño. Sí. Ay. A mí me desarticula las injusticias. ¿Qué sonido o ruido te gusta? La lluvia cuando estoy en mi casa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que tú tengas un aguacero. No. Yo lo entiendo, creo. Sí, el sonido del agua corriendo. ¿Qué sonido o ruido no te gusta? La música demasiado alta. Sí, man. Lo que sea demasiado alto. El reggaetón. En este país. Cábale como ruido, ¿no? Sí. Claro. Bueno, eso depende de lo que tú consideres ruido. Bueno, no produce goce. Bueno, a mí no. A mí tampoco, o sea. ¿Qué profesión que no sea la tuya te gustaría ejercer? Bueno, a mí me habría gustado ejercer ser actriz. De hecho, empecé a estudiar y me cambié para comunicación, pero sí. Director de cine o de teatro. Okay. ¿Qué profesión no les gustaría ejercer? Medicina. Policía. ¿Qué signo eres? Aries. Leo. ¿Cuáles son las características de Aries? Ustedes que son astrólogas. Son un poco envidiosos ellos. Envidiosos. Ay, no, los arianos somos sí, pero son celosos. No sepamos, metemos manos. O sea, tú averiguas. Somos líderes, incluso aunque no sea de gente como desde un principio tomo la rienda. De una forma u otra caen uno. Somos muy muy cerrados con nuestra privacidad también. De lo que recuerdo ahora rápidamente, no nos gusta mucho el alcohol. Sí. Y tenemos muy ustedes son arianas todas en tu casa, ¿verdad? Yo me pregunté cuántos arianos hay en la sociedad dominicana. Entonces. Un saludo a Noemí Araujo en Clave Verde. ¿Y qué signo es ella? Noemí es Tauro. Ok. Sí. Ok, seguimos. ¿Película favorita? Persona. Forrest Gump. Forrest Gump, I love you. Sí. Tú, a los Ari y yo, o nos llevamos bien o nos llevamos mal. Yo soy Leo. Tú sacas lo mejor de mí o lo peor. Sí. Eso es así. Yo me voy con personas. ¿Qué canción puedes poner en repetir ahora mismo? La que yo estaba oyendo en el camino, Eres Bellísima, de Bunbury. Venía viendo eso. Imagine.
Ok, si leen, ¿qué están leyendo? Bunbury. Bueno, mira, sí, yo lo amo, lo adoro. Eso es otra cosa, porque ya tú tienes esa condicionante sentimental. ¿Qué leen? Filosofía, literatura, lo que sea. No, estoy leyendo ahora un libro de... No, pero ¿qué tú lees? ¿Qué texto? ¿Qué texto en particular? Alguno que quieras compartir, obviamente. Sí. Bueno, ahora mismo, porque lo estoy compartiendo con un curso especial que estoy dando, es un texto de una filósofa inglesa, Miranda Fricker, se llama Injusticia epistémica. Es un texto que trata sobre cómo los prejuicios condicionan la manera de escuchar a un hablante. Los prejuicios identitarios negativos. Wow, sí. Muy interesante. Sí. Realmente. Muy actual, sobre todo, dada la conversación. Exacto. Sí. Yo estoy leyendo algo sobre relaciones conscientes, sobre todo este tema que tiene que ver con constelación y este tipo de cosas. Ok, ¿flor favorita? Rosas. Igual. ¿Color favorito? Rosado. Azul. ¿Diseñador de moda favorito? Si lo tienen. No tengo ni... Ok. ¿Artista plástico o visual favorito? Realmente no soy seguidora de las artes, ¿no? Bueno, yo Picasso, porque yo tengo Guernica es mi obra de culto. Parte turística, le hace donde vayan muchos turistas, favorita de la República Dominicana. Yo tengo sentimientos encontrados. Yo pienso que es Samaná, pero en el fondo creo que Bahía de las Águilas. No, pero no estoy segura. Las dos esquinas. Sí. Yo soy muy de Valladolid, la playa. ¿Y qué parte virgen favorita de la República Dominicana? Tú puedes haber dicho lado. Turística, Samaná, Virgen, Bahía. Porque Bahía no es turístico. Conciliarlo así. Ajá. Bahía de las Águilas va a ser turístico. Sí, no, eso va para allá. Pero ahora mismo no lo es. No, exacto. Ok, lugar favorito de la República Dominicana. No, tú sabes, lugar favorito. Lugar favorito de la República Dominicana. Pienso que Samaná, pero también porque hay un vínculo familiar allá. Okay. No, yo soy de la zona colonial, yo soy un animal de la zona colonial. Ok, entonces ahora país o ciudad favorita fuera de aquí. País España, ciudad San Sebastián. País España también, pero ciudad pienso que Nueva York. Plato favorito. Locro de arenque con habichuela, aguacate y frito maduro. Ya completó. No. Sí, no, porque es que no puede ser de otra forma. Yo dejo lo que sea por eso. Y si le echa un chorrito de aceite de oliva por arriba. Mejor todavía. ¿Verdad? De hecho, cuando a mí me dio COVID, supimos que yo tenía COVID por un locro de arenque. Porque no lo huele. Ay, ¡qué frustración! No me supo. Y para finalizar, ¿qué les inspira? Todo se resume en locro de arenque. Hemos hablado tanto de filosofía, el sentido de la vida, filosofía, educación, hablamos de tendencia, de lo que tú quieres, de la experiencia, y todo se resume en un locro de arenque. Ahí está. Bueno, se la vi. No respondí. ¿Qué te inspira? A mí me inspira el poema levanta cada mañana. Yo creo que ya hay ganancia. Sí. Del poema levanta todo. A mí el rostro de una mujer hermosa. Gracias. Wow. Bueno, señores, muchas gracias al final de este programa. Van a seguir gracias a ustedes por la oyendo un poquito de Zumra y nos oímos mañana. Vacúnense y cuídense.